Bienvenidos a la unidad 1 del espacio del lado virtual correspondiente a lógica y pensamiento matemático. En esta unidad estaremos abordando los temas asociados a la lógica y a la aritmética. Los contenidos a estudiar en esta unidad son las proposiciones y los conectores lógicos con las tablas de verdad en lo que tiene que ver con lógica, y en aritmética estaremos trabajando los números racionales y números reales, las operaciones y sus propiedades, la notación científica, la regla de 3 y el porcentaje. Cuando nosotros trabajamos el tema de lógica, vamos a encontrar conceptos asociados a ella. Uno de ellos son las proposiciones. Las proposiciones son enunciados coherentes que se caracterizan por el hecho de tener un único valor de verdad. Puede ser verdadero o falso, no encontramos ambigüedad en ellos y pueden ser simples o compuestas. Las proposiciones simples son aquellas que tienen una única idea, es decir, un solo predicado. Por ejemplo, Cali es la capital del valle, o la semana tiene 5 días. Cada una de ellas sería una proposición simple. Las proposiciones compuestas serán aquellas que constituidas por dos o más proposiciones simples. Algunos ejemplos son: Carlos es colombiano y vive en Buenos Aires, o no es cierto que 456 sea igual a 654. Encontramos acá unas letras en cursiva, P y Q, que son representaciones usadas en las matemáticas para relacionar proposiciones. Con las proposiciones vamos a encontrar también los conectores lógicos. Los conectores lógicos son aquellos que nos van a permitir hacer proposiciones compuestas. Estos son la conjunción, la disyunción débil, la disyunción fuerte, el condicional, el bicondicional y la negación. Los símbolos utilizados para cada uno de ellos son los que se encuentran aquí en la segunda columna, y la representación matemática de esa proposición compuesta va a ser estas. Leemos entonces P y Q, P o Q, P o Q con disyunción fuerte, P entonces Q, P sí, solo sí, Q y no P. Con las proposiciones establecemos también tablas de verdad, que son esquemas o representaciones para identificar si la proposición que estamos analizando es verdadera o es falsa. Si encontramos que la proposición, al analizarla, nos da que en todas sus líneas es verdadera, estaríamos hablando de una tautología, y en caso que los resultados que encontramos acá, alguno de ellos sea un falso, estaríamos hablando de una falacia. Con respecto a la aritmética, estaremos trabajando los números racionales, que son aquellos números reales que se pueden expresar como un cociente, es decir, de la forma a sobre b, teniendo en cuenta que b es diferente de 0. Algunos ejemplos de los números racionales son 3 cuartos, 1 octavo, 2, menos 8 y 0,5. Estos últimos tres números, pese a que no están escritos como un cociente, podemos escribirlos de esa manera. 2 podríamos escribirlo como 8 sobre 4, menos 8 podríamos escribirlo como menos 8 sobre 1, y 0,5 que equivale a un medio. Con los números racionales encontramos también los números reales, que son la agrupación de los racionales y los irracionales. Como lo vimos, los racionales son aquellos que podemos expresar como un cociente, es decir, de la forma a sobre b. Estos números que están acá hacen esa relación: el 2, menos 2, 3 cuartos, menos 3 cuartos, el 0 y el 27. La raíz de 2 y el número pi son números irracionales, porque no los podemos expresar como un cociente. Con los números reales encontramos propiedades. Estas propiedades son la conmutativa, la asociativa y la distributiva. Establecemos acá entonces las definiciones. Si hablamos de conmutativa, tenemos que el orden, en caso de la suma, el orden de los sumandos no altera el producto, la suma, perdón, y si hablamos del producto, el orden de los factores no altera el resultado. Acá encontramos algunos ejemplos. Con respecto a la asociativa,
dada una suma, no importa cómo agrupemos los sumandos, el resultado va a ser el mismo. Y si hablamos de la multiplicación, no importa cómo ordenemos los productos, el resultado va a ser el mismo. Encontramos también la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Acá fíjense que tenemos una multiplicación en el que A multiplica a un sumando, B más C. Por la propiedad distributiva tenemos que esto es igual a A por B más A por C. Y si miramos la conmutativa aplicada acá, pues entonces tendríamos AB más AC y los ejemplos correspondientes. Una de las utilidades de la matemática en las diferentes ciencias es la notación científica. Con esta representación podemos expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas utilizando las potencias de 10. La forma general de un número de notación científica es un valor, un único valor por 10 a la n, donde n es un número entero. Cuando hablamos de números enteros, referimos a los que son naturales positivos, 1, 2, 3, 4, etc. Y los números negativos, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Esos son los números enteros. Algunos ejemplos, 723.000 expresado en notación científica va a ser igual a 7,23 por 10 a la 5. Fijémonos que en este caso la cifra o la coma decimal más bien se movió 5 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, si identificamos acá, tenemos 0,000428. Si vamos a expresarlo como notación científica, la coma deberá quedar después del 4. 4,28. ¿Cuántas cifras decimales corrimos la coma? Fijémonos que en este caso la coma se está moviendo hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 1, 2, 3 y 4. Por esa razón, tenemos que el exponente 4 es negativo porque la coma se movió hacia la derecha. Otro de los usos es la regla de 3. Las reglas de 3 son relaciones de proporcionalidad que vamos a utilizar para establecer un valor desconocido a partir de 3 conocidos en la misma situación. Esta regla de 3 puede ser directa o inversa. Un ejemplo, ¿cuál es la equivalencia de 18 pulgadas en centímetros si una pulgada es 2,54 centímetros? Vamos a hacer una relación de equivalencia entre estas 18 pulgadas y el valor al que equivale una sola pulgada. Establecemos esta relación y decimos, una pulgada es igual a 2,54, por tanto 18 pulgadas a qué es igual. Establecemos aquí un cociente. Hacemos un producto en cruz, tendríamos que x va a ser igual a 18 por 2,54 dividido 1. Al hacer esta operación tenemos que x es igual a 45,72 centímetros, a lo que equivalen las 18 pulgadas. Y el porcentaje. El porcentaje es un valor de referencia que nos va a relacionar una magnitud con todo a lo que le corresponde esa magnitud. En este caso decimos cómo se representa el 25%. Fijémonos que tenemos un ejemplo en el que hay un producto que cuesta 135.000 pesos, son decir, unas botas, y se le aplica un descuento del 15%. Queremos saber ese 15%, cuál es el valor que vamos a descontar. La ventaja de trabajar con el porcentaje, viendo ya la regla de 3, es que podemos relacionar esa misma situación estableciendo que 135.000 será el 100%, o sea, el total del valor, y queremos saber el 15% cuánto equivale. En este caso, x va a ser igual a 135.000 por 15 dividido 100. Al hacer la operación tenemos que x es igual a 20.500, 20.250, que será que el descuento a aplicar en la compra de los zapatos. La unidad entonces contará con algunos recursos que a medida que se va avanzando en el estudio ustedes pueden ir consultando.
Cada una de las semanas tendrá su encuentro sincrónico y se espera que al encuentro sincrónico ustedes hagan un avance del entregable de la actividad propuesta para la unidad.